están desarrollando en el Boulevard del Ejército, pero también quiero recordarle que ya inicia esta nueva etapa de la construcción del CITRAMS que va a conectar... Rosario Sur. ¿Perdón? Rosario Sur. Rosario Sur se llama. Sí. Mira, qué interesante, no sabía el nombre. Bienvenido, Nelson, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, quiero preguntarte cómo se está solventando esta situación de los vendedores sobre la avenida Cuba, que han protestado en los últimos días, que han estado ahí cerrando de alguna manera una de las principales arterias de Soyapango. Esto, pues obviamente, hasta se podría decir que es natural que haya el descontento de algunos vendedores que tienen que ser reubicados, me imagino, ¿no? Bienvenido nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que nos explique cómo va a ser el plan para manejar el tráfico tras el inicio de la construcción de esta segunda etapa también del CITRAMS. Bueno, buenos días, Romeo, gracias por la invitación. Realmente es la quinta etapa, Romeo, ya concluimos la primera, concluimos la segunda, iniciamos la tercera etapa hacia lo que es la terminal de Oriente. Hemos dejado la cuarta etapa en suspenso porque es donde se está construyendo el paso superior Arturo Castellanos, y nos pasamos a la quinta etapa, que es un tramo que conecta directamente con la terminal de integración de Soyapango, que es la Rosario Sur, y lo cual el día de ayer ya dábamos a conocer no solo a los empresarios de transporte, sino también a toda la ciudadanía, cuáles son las rutas alternas que vamos a utilizar. O sea, nosotros decimos la primera etapa cuando nos referimos desde Soyapango hasta la terminal, ¿no? Pero en realidad, como tú dices, ahí hay varias etapas que se han venido desarrollando. Sí, o sea, el primer son tramo, los pequeños tramos, el primer digamos. tramo se dividió en 6 etapas, y la empresa ya ejecutó las dos mayores, que tenían un promedio de 1.700 metros, que eran los carriles que ya estamos utilizando. En ese sentido, ya estamos en la quinta etapa y nos queda nada más la última ya etapa. Comenzamos... ¿Esa es la más difícil o la más fácil? Bueno, realmente todas, dijéramos, tienen su grado de dificultad, Romeo. La parte que hoy no han logrado trabajar es donde se está construyendo el Arturo Castellanos. Sin embargo, la parte que llega a la terminal de Oriente, actual terminal de Oriente, sí es un poco más complicado. Sin embargo, ya estamos saliendo de toda esta parte, dijéramos, del inconveniente que estamos generando a los automovilistas, y en este sentido, pues también nos sentimos optimistas porque cuando hablamos de quinta etapa es porque ya pasamos la primera, la segunda, estamos avanzando. ¿Quiere decir que estas etapas ya están terminadas? Bueno, la primera está eso? concluida, la segunda está concluida, la tercera está en proceso de construcción, la cuarta está en suspensión, y la quinta, que empieza el jueves y concluye en 4 semanas, en 4 semanas la tendríamos concluida. Y eso significaría ya, digamos, que está avanzado en un buen porcentaje lo que es ya el CITRAMS. Bueno, en este caso, en el primer tramo estaríamos hablando, hoy tenemos un avance del 36%, posiblemente al final del próximo lunes estaremos llegando al 40%, que es más o menos el avance natural que tenemos, de tal forma que estamos avanzando conforme a los tiempos planificados. ¿Qué es lo que viene quedando de esta primera etapa? Entendido la primera etapa, obviamente, Sí, la construcción hasta la terminal de Oriente. Bueno, lo que ahí está quedando prácticamente es una parte, esta parte de la Rosario Sur, está quedando la parte de el paso superior Arturo Castellanos, y una parte adyacente, que es una parte pequeña, también de la misma Rosario Sur. Entonces, esas son las 3 etapas que nos quedarían ya, y la construcción de las estaciones, que también tiene un avance importante, ya llegando al 30%, las que van a estar tanto en Antequirca como la Matepec, etcétera. Nelson, ¿cómo se está manejando el tema de la reubicación de las personas, de los vendedores que han protestado en los últimos días? ¿Qué solución se les ha dado? Aunque, pues sí, obviamente hay que poner por encima, ¿no? La cantidad de personas, debe prevalecer el derecho de las personas, de la mayoría, de tener un transporte moderno, pero de todas formas hay ahí un grupo de personas, 400, si mal no recuerdo, que están buscando cómo reubicarse y que están protestando en este momento. Dicen, van a cambiar las rutas, y entonces nosotros, ¿de qué vamos a vivir?, están manifestando. Bueno, el día de ayer precisamente la directora general de tránsito tuvo reunión, porque en la mañana nos dimos cuenta, un poco sorprendidos, porque en el caso del Viceministerio de Transporte, con nosotros pueden entablar una discusión, pueden hacernos sugerencias, pueden hacernos las preguntas necesarias sin necesidad de llegar
a acciones, dijéramos, en la calle. El día de ayer no hubieron acciones, realmente estuvieron, y llegó un compañero nuestro, habló con ellos y les dijo, miren, mejor sentémonos y hablemos. Claro, ya cuando les explicamos que nosotros en primer lugar no estamos desalojando a nadie ni vamos a desalojar a nadie, es lo primero. En segundo lugar, cada uno de los tramos que nosotros desarrollamos o construimos, hacemos un plan de tráfico e informamos a la ciudadanía. El día de ayer, a raíz de esto, les informamos qué es lo que íbamos a hacer. Al final de la reunión terminaron diciendo que van a colaborar con nosotros porque en la parte que vamos, una de las rutas alternas que va a ser la cuarta Avenida Sur, que es la que estamos definiendo en Soyapango, para que el transporte colectivo pase. Hay una área que se llama, dijéramos, en el caso como un sendero que hay ahí en la DOC, ¿verdad? Esa parte la vamos a utilizar. Ahí hay unas personas que venden, es una sola señora. Ellos mismos nos dijeron, miren, nosotros vamos a hablar con ella y le vamos a pedir. De ahí para allá no hay ninguna intervención, nosotros no estamos desalojando a ningún vendedor, dijéramos, de la economía informal. ¿Verdad? ¿Tú crees que hay manipulación o puede haber manipulación de parte de algunas personas respecto a estos vendedores? Yo creo que más bien muchas veces lo que ocurre es la falta de información, pero creo que hay que buscar los canales adecuados. Nosotros como viceministerio y como gobierno estamos abiertos a dar la información necesaria y siempre generalmente nosotros nos reunimos con cada uno de los sectores, como lo estamos haciendo en la Juan Pablo, con todos los ministerios. La alcaldía ayer nos pedía todos los dónde va a pasar el transporte colectivo, nosotros lo mandamos. La alcaldía de San Salvador. Sí. Es decir, la alcaldesa nos mandaba una carta diciendo, mire, queremos que nos digan dónde va a pasar el transporte, el plan de tráfico. Nosotros hoy le hacemos llegar toda esa documentación. Yo creo que esa es la forma como nosotros, dijéramos, trabajamos. Así es que el día de ayer con ellos quedó sumamente claro, no tenemos ningún inconveniente, al contrario, dicen, mire, vamos a colaborar, vamos a modificar esto y ellos mismos nos van a ayudar, pues que es una sola señora que está ahí, que temporalmente las 4 semanas que vamos a intervenir en esa área, ella, dijéramos, tendría que moverse. ¿En 4 semanas está finalizada esa parte? Sí, en 4 semanas estamos conectando la terminal de integración con el Boulevard del Ejército, que es lo que quería concluir. ¿Qué significa conectarla? Es decir, establecer el carril que va a ser para el CITRAM prácticamente. Sí, o sea, está el Boulevard del Ejército, tenemos la terminal de integración, hay una parte que hay que construirla de carril segregado, que es lo que hoy van a hacer, que es conectar esta terminal que está construyendo con el Boulevard del Ejército. Parece mucho más fácil, digo, que el anterior tramo. Sí, mucho, realmente, yo quiero decir... ¿Qué lo facilita, Nelson, este tramo? Bueno, realmente, primero es más corto, ¿verdad? Es más corto, en segundo lugar, ya es la última etapa, y de segundo, pues de que eso nos ha permitido también buscar alternativas de solución para el transporte colectivo que no afecte a los usuarios y que permita también a ellos buscar una vía más expedita hacia el Boulevard del Ejército, en este caso la Cuarta Avenida Sur. Entonces, en ese sentido también ellos dijeron, bueno, reunimos a las 19 rutas de Soyapango, les explicamos y de la misma manera estuvieron de acuerdo, dijeron, mire, nos parece esta solución. Así que estamos en un proceso. Cuatro semanas no tendrían por qué ser críticas, ¿no? No, nosotros... En el tema del transporte y la reubicación de las rutas. Es que realmente lo más crítico fue lo que ya pasamos, que eran las intervenciones que hicimos en la primera fase, la segunda fase sobre el Boulevard del Ejército, que era un poco más complicado, pero esa parte, dijéramos, hasta concluida. Volvamos, antes de continuar con el tema de los permisos que deberían de otorgar las alcaldías, supongo que ya no hay ningún inconveniente, pero volvamos al tema, el primer tramo. Nelson, ya se pasó lo más difícil, dices tú, de ese tramo, ¿no? ¿Cuándo se va a regular el transporte o se va a normalizar el transporte ya en el Boulevard del Ejército, por ejemplo? Bueno, realmente eso va a ser a partir del día 5 de enero, que estemos entregando ya la obra del paso superior Arturo Castellanos, porque eso va a permitir el tráfico, sacarlo por un moderno, dijéramos, le llamamos paso a desnivel o paso superior, de 2 carriles, y en ese momento, dijéramos, va a quedar resuelto mucho el problema del Boulevard del Ejército. Mientras tanto, ¿continúa alguna regulación del tráfico alguna regulación? vehicular? Sí, estamos en eso. Hay unas intervenciones del Fovial cerca de cárcel de mujeres, etcétera, que también tenemos que contribuir con ellos, de tal manera de ver cómo minimizamos los impactos que tiene en los inconvenientes a los usuarios. A ver, ¿tú te recuerdas que en determinado momento hubo algunos dime que te diré respecto al tema de los permisos, que si se iba a intervenir por la parte de uno de los parques, el parque infantil, si mal no recuerdo, que la alcaldía municipal puso algunas objeciones, etcétera? Solo pregunto, todo ese tema, esa comunicación, esas diferencias o esas observaciones ya están superadas realmente para
continuar con el desarrollo de esta quinta etapa? Bueno, realmente nosotros sí continuamos avanzando, hemos hecho las solicitudes pertinentes, aún sabiendo de que este tipo de proyectos son proyectos de interés nacional y que no son proyectos municipales, porque cuando son proyectos de la municipalidad o son dentro de una, dijéramos, municipio, obviamente hay que recurrir a la alcaldía. Nosotros de todas maneras recurrimos, aun cuando este es un proyecto que no es de un municipio. Ya estamos en el segundo municipio, salimos en este caso de Soyapango, entramos a San Salvador, sin embargo hemos hecho todas las gestiones necesarias, sabiendo de que por ser un proyecto de carácter nacional no estamos sujetos a una jurisdicción municipal, pero nosotros lo hemos hecho. En el caso de Soyapango realmente ha habido los niveles de comunicación que nos han permitido tener los permisos, cumplir con lo que con Soyapango habíamos definido en un convenio. Estamos pendientes de la entrega de un área que está por definirse la fecha. De ahí, en el caso de San Salvador, hemos hecho las solicitudes de los permisos correspondientes. De ahí nos mandaron al Distrito 4, a la empresa constructora. No tenemos respuesta. Veíamos o sea, que no había respuesta de esas solicitudes. No había, todavía a esta altura no hay respuesta de parte de ¿Qué es lo que solicitaban ustedes en esos el único permiso que la alcaldía nos otorga es el de la tala de árboles, porque tanto en el parque infantil como en el parque Ucatelán es la Secretaría de la Cultura la que debe otorgarnos el permiso para la intervención, pero en el tema de los árboles es con la alcaldía. Por eso me extrañaba un titular que decía que la alcaldía daba el aval al Citrán, pero que denunciaba la tala de 200 árboles. Primero, no son 200 árboles. Segundo, de que el único permiso que ellos dan es ese, de la tala de árboles. Y la mayoría van a ser replantados. Ya Medio Ambiente en el estudio que se hizo y en las consultas que se hace en la consulta de impacto ambiental, Medio Ambiente nos definía que por cada un árbol replantado o talado tenemos que sembrar 10. ¿Estás hablando tú en el punto específico del parque infantil? ¿Cuántos árboles van a ser talados ahí según el plan? Más o menos por todos los que vamos a intervenir son 110 árboles. De esos estamos cuantificando que podríamos estar talando entre 35 y 38 árboles que no pueden ser replantados. Esto, el Medio Ambiente nos dice, mire, tiene que sembrar 10 por cada uno. Entonces, ese dijéramos... ¿Ahí en el mismo sitio? Ahí en el mismo sitio, ¿verdad? Que es parte de las medidas para poder, dijéramos, ir al encuentro del tema ambiental, ¿verdad? Ahora, la alcaldía no ha dado respuesta respecto a esta solicitud de la tala de árboles, dice usted. No ha dado respuesta, nos mandó al Distrito 4. ¿Qué pasa si de repente comienzan a intervenir ustedes y, bueno, con los permisos respectivos, ¿no?, de las otras instituciones, y luego viene un reparo de la alcaldía municipal? ¿Tiene algún efecto o no tiene algún efecto? Bueno, realmente, legalmente... ¿No le pareciera que es una cuestión de trámite nada más? Nosotros lo hacemos por el respeto de la autonomía. Nosotros lo hacemos por el respeto, estamos obligados a contribuir y colaborar entre las instituciones públicas. Nosotros como gobierno, con las municipalidades, hacemos las cosas de forma como la ley establece. Sin embargo, hay proyectos como este tipo de proyectos, como digo, de carácter nacional. Es como cuando se hizo el anillo periférico, ¿verdad? Obviamente era construir calles, era volar árboles, era... Bueno, la Diego de Holguín, Monseñor Romero, Diego de Holguín, o lo que es la longitudinal del norte, o sea, ahí pasó por una cantidad de municipios, nadie dijo nada. Obviamente era un proyecto no de un municipio, sino de este país, igual que este proyecto. Nosotros esperamos que haya, dijéramos, sensatez de parte de la actual alcaldesa en funciones, en el sentido de otorgar los permisos correspondientes, pero si no, de todas maneras nosotros seguimos interviniendo, Romeo, la obra no se va a detener. ¿Cómo manejaron este tema con la alcaldía municipal de Soyapango? Bueno, hicimos las solicitudes, nos dijeron, mire, estas observaciones tienen que corregirlas, empezamos a corregirlas, fuimos de nuevo, nos dijeron, mire, falta esto, lo hicimos, de tal manera que es decir, que la alcaldía de Soyapango sí contestó. Contestó y nos hemos reunido en varias ocasiones con el alcalde de Soyapango, no solo por eso, sino porque en el municipio donde íbamos a construir la terminal había un convenio, había una deuda que ya fue cancelada por parte nuestra, hay un predio que debemos de entregarle a él, que ya lo tenemos escriturado y que en los próximos días hacemos la transferencia. ¿Ese predio en calidad de qué? Es en calidad de donación a la alcaldía para que construya ahí un parque, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿no les ha llamado la alcaldesa en funciones, la alcaldesa de San Salvador?
Bueno, no, para una reunión, decir, miren, ok, hemos hecho estas observaciones y nos parece que podemos solventar esta Todavía situación. no, nosotros nos hemos reunido, la semana pasada precisamente hicimos una exposición ahí en el auditorium de Gobernación, donde invitamos a la alcaldía, estuvieron presentes 2 concejales de la alcaldía, se les explicó todo el plan, nos dijeron que están pendientes, no tenemos absolutamente ninguna respuesta, pero esperamos de que en los próximos días nos puedan responder. Lo único es que sí tenemos una carta de ella en la cual nos dice, mire, explíquenos y díganos, porque nuestros trabajadores deben de saber por dónde tomar el bus, dónde entrar, cuál es el plan que tienen de manejo de tráfico, y nosotros le hacemos llegar con todo gusto a la señora alcaldesa. ¿Cuándo comienza, viceministro, la intervención directa ahí en el parque infantil? Bueno, nosotros esperamos que el 28 de septiembre intervenimos la Juan Pablo II y conjuntamente con ellos también intervenimos el parque infantil. 28 de septiembre, 28 o sea, dentro de pocos días comienza esta Estamos intervención. hablando ya en las próximas semanas. Yo diría, si a mí me pregunta, diría, ¿no? Esto va a ser una locura ahí en los contornos del parque infantil. Digo porque de repente muchas personas que transitan por ahí dicen, bueno, ¿cómo se va a manejar esto? Trabajando ahí y el tráfico vehicular, más las rutas, etcétera, etcétera. Quiero que entremos ahora a este tema, ¿no? De la distribución de las rutas tras el inicio de esta quinta etapa del CITRAMS. ¿Ya tienen un plan diseñado? No sé si podemos hablar un poco sobre cómo va a ser esta distribución realmente. Bueno, sí, nosotros hemos estado trabajando la dirección de tránsito estos días. Precisamente el día de ayer hubo una visita de campo. Los compañeros nuestros van, caminan por cada una de las calles, verifican, hacen conteos a foros de vehículos para saber cuántos tenemos, y ciertamente casi hemos concluido ya lo que es las rutas alternas, tanto del transporte colectivo como también del transporte particular. Quiero decirte que la intervención en la Juan Pablo II va a ser inicialmente en un carril, prácticamente carril y medio. Vamos a tener siempre circulación. Lo que nosotros estamos tratando de desviar es el transporte colectivo. No dijéramos, no va a tener un desvío dramático para decir que los usuarios van a tener dificultades. Estamos hablando de desviarlos en las calles adyacentes de la Juan Pablo II. En el caso de las que vienen de Soyapango, siempre van a llegar, en este caso, al parque infantil, ¿verdad? Donde es el punto donde todas las personas llegan. Estamos tratando de utilizar también la ruta paralela a la Juan Pablo, que está hacia el sur, de tal manera de que tenemos ya 3 sectores que son los que el día viernes nosotros damos ya a conocer. Todavía algunas cosas estamos tratándolas de dejarlas sumamente claras para poder dar la información adecuada, Romeo. En este sentido, tenemos el sector 1, sector 2 y sector 3, en el cual lo primero que vamos a hacer es reunirnos con todas las rutas. Después estamos elaborando alrededor de 100.000 mapas, uno con el transporte colectivo para el usuario y otro para el transporte particular. De tal manera... Es decir, mapas que van a ser entregados. Mapas que van a ser entregados. Vamos a dar el día lunes, hay una reunión con los diferentes medios de comunicación para poder darle los mapas, enseñarles, y también vamos a tener cuñas radiales, vamos a tener comunicación por diferentes medios, de tal manera que los ciudadanos puedan conocer cuáles van a ser las rutas alternas. La Juan Pablo tiene un aforo más o menos de 90.000 vehículos al día. Los que circulan por la Juan Pablo. Los que circulan por el Juan Pablo. De eso, prácticamente el transporte colectivo, estamos hablando de 1/3, que es lo que utiliza la Juan Pablo, ¿verdad? Ese es el que estamos ahorita sacando. No sé si no entendí muy bien, es decir, ¿ya se tiene el diseño de las rutas alternas o todavía se está trabajando el diseño de las rutas alternas? Bueno, realmente ya se tiene, hay algunas, bueno, todavía estamos en una discusión, por ejemplo, si utilizábamos la Avenida España, por ejemplo, que es parte de la zona de exclusión que definimos donde no hay transporte colectivo, que es la que pasa a la par de Catedral Metropolitana. A un costado, ¿no? A un costado. También la cuarta, que es la que pasa abajo, ¿verdad? El día de ayer fuimos a verificar y al final nos dimos cuenta que no era necesario. Entonces, primero porque íbamos a intervenir un área que ya la sacamos de transporte, como es las 30 cuadras del centro de San Salvador, y encontramos otras alternativas, que podría ser la tercera, ¿verdad? Que podíamos utilizarla perfectamente, y en ese sentido
Todavía hay algunos aspectos que por eso no los damos a conocer, que estamos hoy este día, vamos de nuevo a visita de campo para tratar de resolver las últimas inconvenientes y el día viernes darlos a conocer. Es decir, que se están afinando detalles Estamos de cómo va a afinando, ser este sí. transporte alterno, ¿no? Y solo decirte, por ejemplo, rutas que pasan unidades que pasan en este momento, estamos hablando prácticamente de 1.600 unidades, ¿verdad? Esas 1.600 unidades... 1.600 unidades que pasan por la Juan Pablo. Por la Juan Pablo. Y que convergen ahí en el parque infantil. No, que pasa, sí, bueno, unas pasan, convergen ahí, otras siguen, pero lo que te quiero decir es que esta es multiplicado por 7, porque hacen 7 viajes al día. O sea, estamos hablando de 1.500 por 7, es los buses que tenemos frecuentemente ahí circulando. Por la zona. Vamos a hacer la primera pausa comercial. ¿Sabes qué? Quería preguntarte, pero lo quería dejar para el próximo bloque, es cómo la población se está tomando esto, cómo los automovilistas están colaborando realmente a esto, ¿no? Si tienen la idea de la dimensión que significa el Citrams y cómo esto va a impactar de manera positiva en el mejorar, digamos, el sistema de transporte de nuestra capital, pero además un impacto positivo en el tema del medio ambiente. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Estamos conversando esta mañana con el viceministro del Transporte de nuestro país, Nelson García, hablando sobre el tema del Citrams. Ya nos explicaba cómo ha venido desarrollándose todas las etapas del Citrams y cuándo comienza la intervención en el parque infantil y cómo se va a manejar todo esto, ¿no? Pero en términos generales, antes de hablar de otro tema que es importante sobre la modernización del sistema de pago también en las unidades del transporte colectivo, esto que se conoce como la tarjeta prepago, ¿verdad? Y cómo ya comienza también a articularse las diferentes instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con el Viceministerio de Transporte para instalar el botón de emergencia o de auxilio que va a estar instalado en estas unidades del transporte colectivo para poder, en una situación de emergencia, poder auxiliar a los pasajeros o al motorista o al cobrador. Pero bien, viceministro, ¿cómo se está tomando la gente este tema? ¿Qué tanta paciencia está teniendo? ¿Qué tanto comprende esta situación del desvío de rutas, el sacrificio del tiempo? Porque hay que reconocer también que de alguna manera la población, a pesar de que ha habido una buena coordinación de la Policía Nacional Civil de Tránsito con el viceministerio, pero también está poniendo su parte de sacrificio, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros queremos reconocer, Romeo, de parte de los usuarios de las vías en que hemos intervenido, pues su colaboración en cuanto a la paciencia que han tenido. Sabemos de que este es un periodo como le llamamos nosotros, un poco traumático en el sentido que estamos en un proceso constructivo, pero ha habido bastante, dijéramos, aceptación, paciencia. Obviamente hay momentos en que uno, después de salir del trabajo, quisiera llegar un poco más rápido, claro, pero nosotros entendemos eso, pero en sentido general nosotros hemos percibido de parte de la población no solo el hecho de entender y comprender lo que estamos haciendo, sino también pues que la colaboración que estamos teniendo. Yo sé que al final de todo esto, todos salimos favorecidos, no solo el transporte colectivo, sino también el transporte particular, o sea, el hecho mismo de que el bulevar ya no van a pasar o por la Juan Pablo toda esta cantidad de unidades y que eso va a permitir un mayor tráfico. Eso más también, desahogo, por decirlo de esa manera. Sí, eso es un beneficio, no solo en el tema de reducir los tiempos de viaje, sino también en el tema de la eficiencia, de la seguridad, del orden, como decíamos, del tema medioambiental. Estas unidades van a ser las primeras con motores Euro 3 en el país, que van a consumir un combustible mucho menos contaminante del que tenemos. Yo he explicado que el que tenemos son 5.000 partículas por millón de azufre, las que tiene, el combustible que van a utilizar va a ser de 500 partículas por millón, o sea, 4.500 partículas menos. Eso va a impactar de forma bastante drástica en el medio ambiente y en la reducción de las enfermedades broncorrespiratorias. O sea, los efectos y las ventajas, o más bien el legado que nos deja el nuevo sistema de transporte, no solo es en cuanto al tema
de reducción de tiempos, de seguridad, eficiencia, orden, sino también en el tema medioambiental. Por lo tanto, un reconocimiento a todos los usuarios, fundamentalmente el Boulevard del Ejército, aun cuando hemos intentado hacer las cosas lo mejor que hemos podido, sacrificios, tenemos un grupo de muchachos que son gestores de tráfico que con muchos sacrificios están a buena mañana, salen de noche, algunos duermen en instituciones para poder estar temprano, estamos haciendo, dijéramos, el mejor esfuerzo para causarle el menor problema a los ciudadanos. Solo para ir terminando con ese tema, descríbame una unidad típica del Citrams. ¿Cómo será estas unidades? Bueno, precisamente el próximo semana hay un viaje a Brasil para ir a validar el prototipo, así se llama la fábrica. Es el primero que construye y posteriormente ya lo hacen, dijéramos, como en serie. Se va a validar este prototipo, la unidad es una unidad articulada, tiene 2 cuerpos, tiene un ancho de 21 metros, ¿verdad? Tiene 3 puertas tenía, pero el día del 17 tuvimos la visita del técnico brasileño y nos decía que lo más conveniente era que tuviera 4 puertas. Hemos ido a verificar. 2 de salida y 2 de entrada. No, las 4 son para salida y las 4 para entrada, porque está la estación que está en alto, ¿verdad? Es una estación controlada donde entran todas las personas, ahí va a tener sus puertas, llega el bus, ¿verdad? Abre las 4 puertas, las personas entran todas, ¿verdad? Y cuando van a salir, salen todas. De tal manera que eso facilita el tiempo del embarque a la unidad. Así, de tal forma de que este es ese bus, dijéramos, articulado, que va a decir Citran de 2 cuerpos de 18 metros, con piso alto, ¿verdad? Porque es un bus en el cual no puede parar en cualquier lugar excepto donde están las estaciones y el piso, dijéramos, tiene una altura bastante importante, de tal manera de que esperamos en diciembre que los ciudadanos puedan ver ya las primeras unidades. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que va a tener esta unidad? Bueno, esta unidad en primer lugar es una unidad accesible, significa de que ahí pueden transportarse personas discapacitadas de cualquier tipo de discapacidad, con silla de ruedas, trae su área de rampla para poder subir y bajar a las personas. En el caso de los articulados, todos son accesibles. Traen un espacio, 2 espacios para personas con sillas de ruedas. En segundo lugar, son unidades que en cada una de las estaciones va a haber un sistema de control, también en la propia unidad. Estamos previendo de que cada unidad lleve cámaras, ¿verdad?, que va a estar conectada a un centro de control que está proyectado construirse en los actuales patios de FENADESAL y ahí se va a controlar toda la operación. Es una operación, cada unidad tiene una hora de llegada a una estación. No es como de repente los actuales buses, llegan o no llegan a cualquier hora. Esta no, a las 5:05 va a estar todos los días una unidad, a las 5:06, dependiendo cuál sea la programación. Lo que te quiero decir es que hay un ordenamiento, hay una eficiencia en cuanto a el manejo de este sistema. Ya. Es decir, que como no va a tener contratiempo, ¿no? Es decir, solo esas unidades van a correr por ese carril, no tendría por qué tener mayores contratiempos a la hora de, pues no, realmente, de llegar a la meta, por ejemplo. Porque de Soyapango, de la terminal de integración a la 33, que hoy hacemos 40 minutos. Eso iba a preguntarle los tiempos, porque es importantísimo, bueno, decir cuáles son los beneficios de tener, además de que ya usted hablaba, viceministro, sobre el impacto en el medio ambiente, decir, mire, las personas que abordan ahora una unidad, por ejemplo, en San Bartolo y Lopango, en Soyapango, ¿no? Para trasladarse hasta El Salvador del Mundo, ¿cuánto tiempo hacen y cuánto va a disminuir con el tema del Citrans? En el caso del Citran, lo que viene de la terminal de integración a la 33, que hoy hace 40 minutos, con el nuevo sistema de transporte van a ser 15 minutos. O sea, la reducción de tiempo va a ser un ahorro de 25 minutos en el trazo desde la terminal de integración hasta la 33. De la misma manera, los servicios que tenemos, lo vamos a tener de San Martín al Salvador del Mundo o de San Martín al Parque Infantil o de San Bartolo al Parque Infantil o al Salvador del Mundo, van a tener reducciones que van a andar alrededor del 30-35% del tiempo que hoy tardan. ¿Verdad? De todas formas es importante siempre decirle a la gente hay que tener paciencia, ¿no?, con este tema. Sí. Y nosotros, como digo, reconocemos y obviamente ya nos falta muy poco. En febrero, finales de febrero, terminamos toda la obra constructiva, totalmente toda. Esperamos que ya en esa época estamos haciendo aspectos de detalles, pero la parte más gruesa estará terminando allá a finales de enero
¿verdad? Es cuál es la paciencia que hay que tener. A ver, continuamos hablando sobre el tema del transporte, pero esta vez, viceministro, explíqueme cómo va avanzando el tema del uso de la tarjeta prepago. Sabemos que el plan, o la primera fase, si se quiere llamar de esa manera, se puso en marcha en la zona de Santa Tecla, ¿no? Y algunos buses que van para La Libertad, si mal no recuerdo. Es correcto. ¿Cómo va a ir avanzando esto? ¿Cuál etapa sigue y cómo lo ha asimilado la gente esta situación? ¿Y cómo van a comenzar a articular el tema de la seguridad en estas unidades? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirte que el cambio de la forma de pagar la tarifa o de recaudar la tarifa es un cambio también que tiene que ver con la costumbre de la gente. Yo quiero decir con esto de que el cambio es un poco más lento. O sea, cambiar la costumbre que uno tiene cuesta más que cambiar las ideas que uno pueda tener. Entonces, el proceso es un poco más lento. Comenzamos de forma obligatoria con todas las unidades el día 9 de septiembre. Hemos dado a todos los ciudadanos 90 días para que puedan utilizar los dos cobros. Esos concluyen el último de octubre, o sea, el 1 de noviembre cobraríamos. Seguimos ya, estamos en la parte de la firma de contratos en la zona de San Marcos, que es lo que ahorita empezamos a organizar. Tenemos ahí solicitudes, casi el 80% de los empresarios a nivel nacional para firma de contrato, y estamos en ese proceso, además de eso, de la colocación de los validadores, que es la maquinita, que es la computadora que lleva. Esta computadora, que es lo que me decía, la relación entre las instituciones, lleva un botón que se llama botón de emergencia, que está conectado al 911. Hoy estamos realizando todavía algunas pruebas pilotos. El día de ayer hablábamos con el ministro de Seguridad la posibilidad que en los próximos días hagamos algunas pruebas, demos a conocer el sistema, de tal manera que para garantizar la seguridad de los usuarios en los buses, vamos a utilizar y vamos a rediseñar la asistencia del 911 en el caso del transporte colectivo. Creo de que esta es una parte importante que va a beneficiar fundamentalmente, va a dar tranquilidad al usuario del transporte colectivo. ¿Este botón de emergencia va en la proximidad donde va el conductor del autobús? Bueno, ¿Él lo va a operar realmente en un momento de emergencia? Él va manejando, lo va a tener en un lugar cercano al detectar que se puede dar un ilícito o un delito al interior del bus. Él inmediatamente lo toca, eso va a sonar en el 911. El 911 va a desplegar a la unidad que tenga o a la patrulla más cerca de esa unidad, de tal manera de que la auxilia y puede llegar al lugar, dijéramos, en términos de minutos. También está programado, proyectado, que les pongamos el número de la placa del bus arriba de los buses en grande para utilizar la unidad aérea cuando sea necesario. De tal manera que se puede identificar, porque a la hora de que se oprime un botón de emergencia, cuando aparece en el 911, el 911 sabe cuál es la placa, cuál es su recorrido, cuál es la ruta, de tal manera que puede identificar qué placa es. Y eso se avisa inmediatamente y la unidad puede también intervenir y auxiliar. ¿Estas unidades llevan GPS? Llevan GPS. Para la localización. Llevan GPS, tienen un sistema de gestión de flota, están controladas. Hoy en el viceministerio tenemos un centro de monitoreo donde podemos ver todas las unidades que hoy tienen su validador, ¿verdad? Dónde caminan, dónde se desvían, a qué distancia van, a qué velocidad van. Toda esa parte la podemos ver. Creo que parte de eso es el temor de algunos empresarios, porque algunos todavía, me atrevo a decir, algunas personas no trabajan los días que corresponden, etcétera, y con este sistema se controla totalmente todo. Entonces, por eso hay oposición de algunos grupos de decir, no queremos eso. ¿Por qué? Porque hay mayor control. Ahora, este mayor control es beneficioso para ellos. ¿Por qué algunos no lo entienden? Si es beneficiario para ellos, ¿por qué algunos no entienden este tema? Bueno, realmente porque a algunos no les gusta el control. Quiero decirte que hay personas que no nos reportan, meten a las unidades al taller, pasan un mes y cobran el subsidio. Claro. Con esto ya no lo van a poder hacer. Entonces, obviamente, esto genera una resistencia de algunos que no hacen bien las cosas. Pero la mayoría de empresarios, que yo los felicito, que están al encuentro de la modernización del transporte, porque saben que hay que ir o hay que responder a las necesidades de la realidad, ¿verdad? Y para salir adelante en la industria hay que ir al encuentro de la modernización. Yo los felicito porque están en esa dirección, están empujando los proyectos y fundamentalmente con ellos estamos saliendo adelante. ¿Han podido ustedes, viceministro, detectar ese tema de las unidades que cobran el subsidio aun cuando no están trabajando realmente? Bueno, hoy por hoy... ¿Han establecido algún tipo de sanciones? Nosotros no solo sanciones, hemos establecido denuncias a la Fiscalía y hemos incluso metido preso a empresarios que han cobrado
indebidamente, ¿verdad? Algunos inmediatamente cuando se daban cuenta iban a devolver el dinero. Tuvimos una cantidad de casos. Claro, hoy ¿cómo hacemos? Tenemos un grupo de inspectores que anda en la ruta verificando, ¿verdad? Que tenemos reporte, pero no es como un sistema electrónico que te permite saber si todas las unidades están laborando. Uno puede ver una ruta y decir, mire, estas 30 unidades de esta ruta, ¿dónde están? Yo puedo verlas dónde están y veo si están trabajando o no con el nuevo sistema. Sin el nuevo sistema, hoy por hoy, hay que ir, como decíamos, a pie, ¿verdad? Hay que ir cada uno y realmente para todo el país es bastante difícil. Bueno, el nuevo sistema, si una unidad, por ejemplo, está paralizada por unos 5 días, ¿usted va a verificar inmediatamente el por qué? Sí, solo se hace un reporte en el mismo sistema, porque el sistema le permite a uno un reporte de la unidad y le dice, mire, esta unidad no ha trabajado tales y tales días. O esta unidad hizo 5 viajes al día, el otro hizo 2, el otro hizo 3 viajes. O sea, hay todo un sistema de control a través del GPS, una computadora, la comunicación es en línea, es online como le dicen, y en ese sentido tenemos un mayor control, pero también esto genera mayor seguridad para el usuario fundamentalmente. No solo porque no va a manejar ya dinero, sino que puede planificar el tema del transporte, sino también que el botón de emergencia le va a permitir mayor tranquilidad dentro de la unidad. O sea, todos estos aspectos son parte de la modernización. Esto, quiero decirte, también nos va a permitir en un momento determinado poder focalizar de mejor forma el subsidio. Ahora, el usuario no va a manejar dinero para pagar el pasaje, pero siempre me imagino que va a tener dinero porque a lo mejor tiene que comprar su almuerzo, sí, etcétera, perdón, o sea, era para el pasaje. Para el pasaje específicamente. O sea, lo que le permite es planificar los pasajes del transporte colectivo al mes. Él puede comprar cada semana, si quiere, en su tarjeta, y esto pues le va a permitir no estarse preocupando de eso. Por si iba o no lleva monedas. Es correcto. Comenzaron en Santa Tecla, ahora ¿cómo va a avanzar? ¿Cuál es la planificación? ¿Qué etapa sigue bueno, nosotros para integrar estamos, a los demás autobuses? Nos vamos aquí en la etapa todo lo que va la parte de San Marcos, que es lo que hoy vamos a iniciar ya. Empezamos a llamar a las rutas para hablar con ellas, explicarles todas las dudas que tengan. Hay algunos que tienen dudas todavía. Nosotros tratamos de ir resolviendo cada una de esas dudas, explicándoles el beneficio que tiene, ¿verdad? Se ha hablado, y ayer veía una publicación de un señor diciendo que, mire, están cobrando el 10.5. En primer lugar, quiero aclarar que... ¿Cobrando quién, perdón? Eso es lo que cuesta el proyecto, cobrándole a los empresarios de transporte. Quiero decirte de que lo que nosotros, y eso es lo que hemos hablado con los empresarios, hoy por hoy el empresario está perdiendo entre el 15, el 20 y hasta el 25% de su tarifa por la forma inadecuada como la cobra y cómo la administra. Porque no la administra ni la cobra el empresario. La cobra el motorista o lo cobra el cobrador. Y en ese sentido, generalmente no todo lo que se cobra llega al empresario. Con el nuevo sistema todo llega al empresario. De tal manera que de esa parte que hoy no recibe el empresario, se cancela el proyecto. Y además de eso, le incrementa todavía aún así sus ingresos a cada una de las rutas. Es eficientizar de alguna manera, es eficientizar, además de eso, es de resolver un problema de, dijéramos, de mal manejo de la misma tarifa, y en ese sentido, pues el beneficio no solo es la modernización, no solo es los sistemas de poder ubicar, porque también al empresario le interesa saber cómo maneja a su motorista, dónde está su motorista, que le da esa información, sino también que le permite, dijéramos, tener una mayor rentabilidad. San Marcos, ¿y la idea es llevarlo a nivel nacional esto? Bueno, hoy por hoy es a nivel del área metropolitana de San Salvador. Esperamos concluirlo a finales de este año, ¿verdad? Primero Dios, posiblemente podamos tener, porque ya con las dificultades que vimos no es fácil poder salir en diciembre, pero vamos a hacer todo lo posible por tener instalado el mayor número de validadores o ya incorporados al sistema el mayor número de unidades en el área metropolitana. Pero la idea supongo que es al final, ¿no? Con el tiempo llevarlo a nivel nacional. Bueno, al final, después de la primera etapa, posteriormente lo llevaríamos a todo el país, porque también en todo el país hay transporte colectivo y ahí el usuario requiere también seguridad. Ok, vamos a hacer la siguiente pausa comercial, ya nos queda poco tiempo, pero cuando regresemos voy a tratar de interpretar de alguna manera el sentimiento de la población o lo que la población algunas veces piensa. Dice, me parece muy bien esto, ¿no? La modernización del transporte, pero se pregunta la gente, ¿y las unidades se están modernizando? ¿O vamos a tener un sistema moderno en unidades viejas, como decimos? Hacemos la pausa, regresamos.
Sería bonito. Bueno, estamos de regreso. Aprovechamos para que el viceministro nos conteste la pregunta, ¿no? O sea, ese sentimiento, esa sensación que puede tener la gente que nos estamos modernizando, pero a lo mejor las unidades no. Tú sabrás lo mejor, ustedes saben lo mejor de cómo también se están modernizando, se está renovando la flota del transporte colectivo. Bueno, hay una renovación, dijéramos, natural, Romeo, no de forma masiva. Hace poco fuimos a inaugurar una ruta en Cuscatancingo, precisamente, alrededor de 14 unidades nuevas Coster. Hay un proceso bastante, dijéramos, rápido de modernizar y de incorporar nuevas unidades de transporte. Lo que ocurre es que en el área metropolitana, que tenemos 4.600 unidades de transporte, obviamente renovar 40, renovar 50, renovar 100, el impacto que se ve no es el que desearíamos de cambiarlas todas. Nosotros sí hemos estado insistiendo en este tema y esperamos que a partir de la incorporación de las nuevas unidades con el nuevo sistema de transporte, con el Citran y con el avance del Citran, obviamente tenemos que ir cambiando todas las unidades por unidades nuevas. Hoy por hoy, dijéramos, estamos trabajando con las unidades que están. Hemos pedido a los empresarios que deben de ser remozadas, deben de ser pintadas, arregladas sus asientos, de tal manera, incluso les hemos sugerido quitar una cantidad de cosas que tienen ahí, no solo la música estridente, sino una cantidad de luces, etcétera. Hay unos que parecen arbolitos de Navidad, ¿verdad? Que en la noche encienden morado, rojo. Entonces, eso al final también da o degenera el concepto del transporte. En ese sentido, hemos estado insistiendo en toda esa parte, Romero. Bueno, mira, preguntas sencillas. ¿Cuándo reintegrarán el FONAT? Dice Hernández, que nos escribe a través del Twitter. Bueno, el FONAT no existe ninguna disposición para eso. Al contrario, estamos esperando la resolución de la Corte. Hemos tenido una cantidad de personas lesionadas y fallecidas. Nosotros lamentamos ese tema. Estamos en la parte de querer reducir el impacto de los accidentes y el FONAT es una, dijéramos, institución que implementa una política pública orientada a atender a las víctimas de accidentes de tránsito. Tuvimos un fin de semana trágico, 21 personas fallecidas. Yo quiero decir al amigo de que la actitud solidaria con aquellas personas que hoy no tienen, debemos de cultivarla y debemos de promoverla. Como estamos hablando de tráfico vehicular y la modernización y todo eso y la construcción del Citrams, vamos a ir directamente con esa señal de microonda hasta el Boulevard del Ejército. Ahí se encuentra Cristóbal Ayala para revisar cómo está la gente solventando ahí la situación. Que la gente, Cristóbal, pues obviamente comprende, ¿no?, que es necesario este sacrificio que se está desarrollando para poder modernizar el transporte en esa zona. Te escuchamos, buenos días. Buenos días, Romeo. Nuevamente también saludos para el viceministro de Transporte. Muy importante lo que tú decías, la población, mucha parte de la población se siente beneficiada con este proyecto del Citrams. Pero punto específico, yo me encuentro sobre el Boulevard del Ejército a la altura de la colonia 22 de abril, donde muchas personas a esta hora se espera que se movilicen a ese sector para protestar en contra de que se tiene previsto que la pasarela la estarían quitando de la zona. Muchos se han quejado hasta este momento que no es viable quitarla porque sabemos que es de mucho uso para las personas, sobre todo para los que se intentan pues cruzarse el Boulevard del Ejército. Comentar otro dato importante, más adelante pues se lo consultamos también al viceministro, tal vez él nos puede responder al respecto. Algo importante es el tráfico, como podemos observar, gran parte del tramo ya casi que está concluyéndose, pero el tráfico vehicular, como sabemos... Perdona, Cristóbal, específicamente, ¿dónde está ubicada esta pasarela? Porque es bien oportuno, como tú decías, preguntarle al viceministro que está aquí en los estudios con nosotros. Sí, correcto. Gracias, Romeo. La colonia 22 de abril, acá vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Juan Castellanos que nos enfoque en la pasarela. La colonia 22 de abril, específicamente arriba del hospital Amatepec, como lo conocemos, ¿verdad? Sobre el Boulevard del Ejército. Claro. Okay, eso es parte, perdón, Romeo, eso es parte de lo que tenemos. Ahí estamos viendo ya la pasarela, es esa precisamente. Incluso ahí podemos ver cómo ya algunos medios nos hicimos presente al lugar, precisamente porque se nos anunciaba desde temprano que ahí están ya ubicándose. Parte de la comunidad ya lo está viendo, pues incluso nuestra teleaudiencia y por supuesto el viceministro de Transporte. Ahí están ya ubicándose, se espera que incluso se suspenda el paso vehicular por la zona o se proteste, por supuesto, en defensa del uso de la pasarela. Eso es parte de lo que tenemos, Romeo. ¿Alguna pregunta?
No, Cristóbal, muchas gracias. Estamos viendo oportunamente el momento en que están preparando ahí las personas, Sí. las pancartas, ¿no? Las personas tienen derecho a protestar realmente, pero lo que no tienen derecho, mira, esta gente que pasa por el Boulevard del Ejército ya está haciendo un sacrificio muy grande, ya está llegando de alguna manera, digamos, apuradito a su trabajo, pero si usted le cierra con pancartas, pues lo va a hacer más complicado todavía. Ojalá que no se diera este cierre, pero como lo estamos viendo, viceministro, es lo más seguro, ¿no? Están bajando las personas que van a protestar, van a cerrar parte de la arteria, porque dicen que se pretende quitar esa pasarela. No sé si tiene información sobre esto. Bueno, sí, Romeo, yo creo que en primer lugar la actitud, en el caso nuestro, es la de comunicarse con nosotros. Nosotros, si las personas requieren algún tipo de información, se la damos. Hoy por hoy lo que está diseñado es mover la pasarela del parque infantil porque se va a ampliar la calle, se va a hacer un nuevo carril y se va a cambiar hacia otro lugar. Pero en este caso tanto del ITEXAL que se había dicho, nosotros sí la vamos a mover al final el año lectivo y se va a construir una nueva. Yo lo que quiero decir es que en primer lugar a mí me parece que los ciudadanos sí tienen derecho a protestar, pero no sobre la base de afectar a terceros. Estamos viendo Y imágenes en vivo, mira, creo, donde se da el cierre, en este momento están cerrando prácticamente el paso vehicular en esa zona. Sí, yo creo de que es innecesario porque la pasarela, esa pasarela al final no se va a mover, Romeo. O sea, por eso es que a mí me extraña. Yo creo que hay problema de información y el llamado sería a la comunidad para que se aboque al ¿Esa pasarela no se va a mover? O sea, no se va a mover. Precisamente al final la que se mueve es la del parque infantil, esa se mantiene. A mí me agrada de que protejan las pasarelas, pero así también deben de usarlas, porque tenemos una cantidad de pasarelas que nunca se usan, la gente se atraviesa por abajo. Pero al final yo creo que es un tema de comunicación. El llamado a las personas sería que se aboquen al Viceministerio de Transporte para que nosotros podamos explicarles de qué se trata y no se dejen sorprender por personas que los mal informan y al final lo que pretenden es dañar, dijéramos, el proyecto. Bueno, muchas gracias, viceministro. Sí, ahí estamos viendo, los dos carriles aparentemente van a ser cerrados, no sabemos cuánto tiempo, pero usted, amigo automovilista que nos está viendo en este momento, pues tome las precauciones del caso, no va a ser fácil transitar por esa zona en este momento. Hay cierre, imágenes en vivo desde el Boulevard del Ejército, del cierre de los carriles, principalmente, están tirando incluso piedras algunos de las personas que están ahí bloqueando las arterias para que no haya circulación. El afectado al final, como siempre, quien paga los platos rotos, esto no significa que no tienen derecho ellos a manifestarse, es precisamente la población salvadoreña que ve frustrado su derecho de llegar hasta su trabajo. Muchas gracias, viceministro. Vamos a continuar, por supuesto, pendientes de lo que suceda en el Boulevard del Ejército. Gracias, Romeo. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM de Canal 12. Volvemos.